Ricardo Rodríguez Rivero. Carlos Martínez, saluda, muy buenos días. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Básicamente, cuando se critica al régimen de Stroessner, se lo critica por su abierta, descarada y repugnante violación de la dignidad humana en cuanto a presos políticos, desaparecidos, torturas, falta de funcionamiento de la justicia. Pero entre los que hoy, y entre ellos Mario Abdo Benítez, reivindican, habla de logros en otros ámbitos, serían económicos, sociales. Básicamente, Ricardo, ¿cuál fue la herencia de Stroessner en ese aspecto, en el aspecto económico-social? Bueno, Carlos Martínez, antes que nada hay que recordar que la dictadura de Stroessner que fue feroz, por eso estoy de acuerdo con tu introducción en términos de derechos humanos, una de las peores de Sudamérica. Hay que decir que estuvo gobernando este país a mano férrea y sangrienta durante un tercio de siglo. Eso es importante decir, porque cuando algunos estronistas argumentan que durante la época de Stroessner hubo, por ejemplo, las mayores obras de infraestructura en el país, hay que decir de entrada que no es raro que eso ocurra, porque estuvo 33 o 34 años en el poder, y cuando es así, obviamente, el progreso de la humanidad, también en términos materiales, llega al país por todas las fronteras. El país nunca estuvo cerrado, ¿verdad? Y entonces, claro, se constatan que en esas décadas hubo obras de infraestructura, entre ellas la mayor de todas, la represa de Itaipú, que fue en toda la historia del país el mayor emprendimiento de construcción de nuestro país en todos los ámbitos conexos también. O sea, no solamente la construcción de la represa en sí, sino, por ejemplo, la educación de los técnicos, la preparación in situ de obras, ¿no? Durante todos esos años, que fueron muchos, los de la construcción de Itaipú, se educó la mano de obra a su más alto nivel, pero también a los niveles intermedios, y hubo mucha ocupación a nivel de niveles inferiores. En otras palabras, Carlos Martínez, ninguna dictadura, por más feroz que sea, puede oponerse al progreso material de la sociedad. Para poner un caso craso, no digo que Stroessner sea comparable con él, hasta durante la dictadura de Idi Amin en África hubo las mayores obras de infraestructura en ese país africano. Ya. Entonces, seamos claros, ¿verdad? Primero, la duración de la dictadura. Segundo, que ninguna sociedad tiene las puertas cerradas, a menos que sea una dictadura enclaustrada, como fue durante mucho tiempo Albania, por poner el peor caso de Europa, ¿verdad? Uh-huh. O Tito, que tenía a etnias ensangrentadas durante miles de años combatiéndose por dentro, entonces necesitaba imponer una dictadura feroz. O el caso de la China continental, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que saber sopesar esos argumentos y darles la dimensión apropiada, ¿verdad? Ninguna dictadura, por más enclaustrada que esté, puede cerrar las fronteras del país al ingreso legal o ilegal del progreso material de la civilización. Así que esa es mi respuesta, Carlos Martínez. Si hay tiempo, podríamos entrar en detalle, ¿no? Sí, justamente iba a ver, porque estoy anotando, sí se puede hablar que durante aquellos años 70 en particular, cuando se comienza con la construcción de Itaipú, que generó una impresionante demanda de mano de obra, allí sí, probablemente o sin probablemente, los que defienden al estronismo tengan razón de decir, ahí se produjo una gran cantidad de empleo y mejoramiento social. Efectivamente, y además durante una década, pero en las décadas anteriores de Stroessner, sobre todo en la primera década fue prácticamente del inmovilismo, ¿verdad? En el sentido de progreso material, digamos. La ampliación de las fronteras agrícolas es lo que más se citaba como positivo. Pero en la segunda década de Stroessner ya se notaban también muchos otros ámbitos en los que se podía observar progreso material, ¿verdad? Pero todo eso está englobado dentro de ese enfoque que debe ser así, de que fue un tercio de siglo, de que ninguna sociedad puede cerrarse a los avances técnicos y materiales de la civilización, y que desde luego hay que destacar la influencia extraordinaria durante una década de la construcción de la represa
una de las más grandes del mundo, si no es la más grande, la de Itaipú, ¿verdad? Así que con eso se explica todo, Carlos Martini, pero durante todo ese tercio de siglo, la dictadura fue feroz, y si no que digan las víctimas de esa época. Sí, comprendo. ¿Y cómo estás siguiendo entonces? ¿Hay todavía? Vos sé que encontré en Facebook un grupo que se llama Alfredo Stroessner, y estaba revisando anoche, esta madrugada, una cantidad importante, te debo decir, de personas que hacían esa defensa. Cuando Stroessner estaba teníamos paz, cuando Stroessner estaba no teníamos inseguridad, cuando Stroessner estaba no teníamos pobreza, cuando Stroessner estábamos combatíamos a los zurdos. Algunos argumentos que me acuerdo al respecto, inclusive defendiendo aquel terrible caso de represión a las fuerzas insurgentes por parte del general Patricio Colmán. La pregunta es, ¿queda todavía algún espacio tronista social que refleje de alguna manera a veces el discurso de Mario Abdo Benítez, que solamente cuestiona el tema de los derechos humanos, Ricardo? Yo te haría el siguiente comentario, Carlos Martini. Ninguna dictadura, por más feroz que sea, incluso a nivel mundial, permite la disidencia cuando es feroz, cuando es a ultranza, cuando es una dictadura realmente extrema. Para no hablar de Stroessner, porque aquí los estronistas o los neo-estronistas se sienten enseguida atacados. Pensemos en la dictadura de Hitler, por ejemplo. En la época de Hitler, que fue también feroz, pero eso fue sanguinario, había pogroms, o sea, aniquilación masiva de etnias, de persecución y aniquilamiento de minorías, y sobre todo el intento de la solución final, entre comillas, al judaísmo. El propósito de Hitler fue eliminar el judaísmo en Alemania, pero eliminar físicamente, ¿no? Sí. En el caso de Hitler, la cosa fue extrema porque eso generó, con el imperialismo de Hitler también, la Segunda Guerra Mundial. Eso fue realmente feroz, pero Hitler no es el único monstruo de la historia, está Stalin también. Sí. Stalin tuvo una dictadura que mandó al confinamiento más lejano a Siberia, por ejemplo, a los intelectuales más destacados de la época, aniquiló a un montón de gente que estaba en contra de él y también persiguió a todos los opositores de nivel. Recordemos el caso de Trotsky, que lo persiguió hasta en el extranjero y lo hizo matar en México. Sí. Es decir, ninguno de estos feroces dictadores perdonan la disidencia, sino al contrario, la aniquilan. Entonces no es de extrañar que Stroessner haya procedido así también, no solamente con los supuestos comunistas, pero los supuestos campesinos que querían aplicar el comunismo en sus tierras. Todos nosotros son iguales o incluso peores que Stroessner. Si vamos a utilizar el caso de América Latina, probablemente Stroessner tampoco sea el peor. Yo creo que el peor fue Pinochet, pero está entre los peores también Videla en la Argentina, y estamos muy cerca. Es decir, Stroessner es un monstruo pequeño en comparación con los monstruos atroces que acabamos de mencionar. Y ahora, con relación al otro tópico, al otro enfoque de tu pregunta, si hay espacio para el neostronismo. En todos estos países en donde rigieron estos déspotas, todavía hay gente partidaria de ellos. También en Alemania, el neonazismo, a pesar de estar prohibido por la Constitución Nacional en Alemania, y tiene un montón de adeptos, y además el gobierno no permite que ellos se articulen y se desarrollen. A pesar de esa represión, el neonazismo sigue latente, no solamente latente, sigue activo, y no solamente eso, sino que empieza a cometer crímenes otra vez. Es decir, no es extrañar que, habiendo durado Stroessner un tercio de siglo, todos los que se favorecieron directamente con su dictadura porque estaban en el primer anillo o segundo o tercero, todos los hijos y todos los nietos de esa época, obviamente, recordando su cuna, recordando su niñez, recordando su pubertad, sienten nostalgias del dictador padre que dio riqueza ilegal a su familia. No es necesario ya poner nombres a eso. Los padres de los actuales líderes políticos se enriquecieron gracias a la dictadura de Stroessner. Y eso hay que decir claramente. Es decir, ellos están siendo con eso simplemente coherentes con el pasado de sus padres y en algunos casos de sus abuelos. Yo creo que
Con eso está todo dicho, Entiendo. Carlos Martínez. Y es que finalmente, Rodrigo, a tu modo de ver, Ricardo, aunque exista ese neoestronismo, está contenido, no crece. Eso está contenido, no creo que pueda crecer, porque resulta que con las experiencias que tenemos también en América Latina, de la reinvención de dictaduras pasadas, eso suele terminar en fracasos rotundos, porque la nueva gente, afortunadamente en nuestro país, la mayor parte de nuestra población es joven. Los jóvenes no vivieron la dictadura de Stroessner, porque ya hace otra vez muchos años de eso. Algunos de ellos ni siquiera saben quién es Stroessner. Repiten la palabra, pero no saben lo que es Stroessner. Es decir, los nuevos electores, sobre todo la juventud, prefiere elegir ya a otros líderes, por más de que sean hijos o nietos del dictador. Interesante. Pero yo tengo que decir también que me asombra la actitud torpe del Partido Colorado, que por un lado hace adhesión, pero manifiesta y pública a los peores corruptos que hemos tenido en las esferas más altas, hasta de las instituciones constitucionales del país, adhesión pública a los que fueron sacados de su investidura o fueron obligados a renunciar. Me extraña realmente que procedan de esa forma, porque eso es ir en contra del interés de la mayoría del electorado. Y también me extraña que la oposición a Horacio Cartes de repente empiece a sacar a luz las veleidades neoestronistas. No creo que con ello tengan mucha chance de ganar las elecciones. Me parece una torpeza increíble. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Hace un gusto. Gracias, igualmente a Ricardo Rodríguez Silvero.